Nosotros les hablaremos sobre bioindicadores. Una herramienta muy útil en el análisis del comportamiento del clima del pasado han sido los bioindicadores. Estos son organismos, comunidades de organismos o sus restos que al estudiar su distribución y abundancia permite inferir sobre el clima de cuando fueron depositados, ya que están controlados por las características ambientales. En este trabajo presentaremos microfósiles y procesos que afectan su fosilización, algunos microorganismos bioindicadores, análisis comunes que se hacen junto con casos de estudios reales y conclusiones. Microfósiles. La ciencia que estudia todos los detalles de la transferencia de los organismos muertos, desde la biosfera hasta la litósfera, y la dinámica de fosilización es la taxonomía. A los bioindicadores los encontraremos en su forma fósiles en los estudios paleoclimáticos. Un fósil está conformado por los remanentes o impresiones de un organismo preservado en forma petrificada o fundido en la roca y sedimentos, es decir, cualquier rastro de vida. Aunque sabemos que los microorganismos son resistentes al metamorfismo y su registro fósil es excelente, habrá varios procesos que pueden intervenir en la preservación y sedimentación de este. Tras su muerte, el organismo es común que sufra procesos de biodegradación y descomposición, en el que perderá las partes blandas, especialmente en medios oxigenados. Después, es probable que el organismo se desarticulen, como por ejemplo las valvas de los ostrácodos se suelen desprender y dispersarse en lugares diferentes. Dependiendo de la zona de acumulación, los organismos pueden recibir abrasión por fenómenos ambientales. Es un proceso común en líneas de costa donde estarán sometidos a la acción de las olas y corrientes. También pueden ser transportados grandes distancias desde su lugar de origen debido a su pequeño tamaño. Por ejemplo, los granos de polen son frecuentemente arrastrados por el viento a muchos kilómetros de su lugar de producción y pueden llegar a depositarse incluso en medios marinos. En el medio acuático, las corrientes producen el mismo efecto de dispersión. En el caso de foraminíferos, radiolarios y terópodos, tardan algunos días en sedimentarse, pero las diatomeas, cicloflagelados y coccolithofóridos, debido a su menor tamaño, pueden tardar incluso años en llegar al fondo, y por ello ser depositados en mayores distancias. Al moverse a profundidades, la disolución es un proceso que puede tener efectos muy destructivos y, consecuentemente, provocar una gran pérdida de información. La disolución es el resultado de la corrosividad de las aguas, la cual depende del contenido de ion carbonato, la temperatura, la presión hidrostática y la concentración de dióxido de carbono. Así, a partir de determinadas profundidades, se disuelven los restos de organismos calcáreos. Al enterrarse, los organismos sufrirán deformación que dependerá de la profundidad, temperatura y variables ambientales, como por ejemplo la intervención del agua. La distorsión producirá cambios de tamaño, forma, estructura y textura de los organismos, pudiendo comprimirse, modificar su red cristalina e incluso sustituir su composición química. En conclusión, los procesos antes y después del entierro pueden plantear problemas cuando se pretende hacer una reconstrucción ambiental, ya que ocasiona incertidumbre de tipo taxonómico, origen y composición, además de la información que pudo haberse perdido por efectos ambientales y diagenéticos. Sin embargo, aún así la mayoría de las rocas sedimentarias contienen microfósiles en un registro continuo y conservado que ha sido útil para hacer una gran diversidad de paleorreconstrucciones ambientales. A continuación, discutiremos algunos organismos bioindicadores y su importancia para inferir variables climáticas del pasado. Foraminíferos. Los foraminíferos son organismos marinos de libre natación, protistas ameboides y eucariontes unicelulares, recientemente clasificados como parte del supergrupo Rhizaria. Se caracterizan principalmente por una testa que contiene la mayor parte de la célula. Usualmente, la misma célula secreta su testa compuesta de carbonatos, pero algunos otros la forman agregando y cementando partículas sedimentarias. También tiene un ciclo reproductivo único con alternancia de una generación haploide uninucleada y una generación diploide que puede ser multinucleada. Y también tiene la presencia de rizópodos.
Estos organismos aparecieron primeramente durante el Cámbrico con modos de vida benthicos y en el transcurso del Farneozoico se diversificaron en sus formas planctónicas. Los foraminíferos bentónicos varían en tamaño desde menos de 100 milímetros de diámetro hasta varios centímetros. Incluyen muchas especies formadoras de arrecifes, algunas que viven adheridas a un sustrato y otras de vida libre. Los foraminíferos planctónicos tienen testas que están hechas de cámaras relativamente globulares. Flotan libremente en las aguas superiores de los océanos del mundo, con especies que no superan los 600 milímetros de diámetro. Estos son de suma importancia para el ciclo del carbono, porque son parte de los principales protistas calcificantes, contribuyendo con casi del 25% de la producción actual de carbonato en los océanos. Estos organismos, al ser tan abundantes y diversos, los foraminíferos han sido utilizados para inferir con precisión una gran variedad de elementos paleoclimáticos. Por su rápida evolución y su distribución en todo el globo, son importantes indicadores bioestratigráficos. Además, por su alta dependencia a las condiciones ambientales, están relacionados con la distribución de masas de agua y corrientes oceanográficas, lo cual los vuelve indispensable para el estudio de la paleoceanografía. Algunos procesos y variables que se pueden inferir por ensamblajes de foraminíferos son la temperatura, salinidad, zonas de surgencia, producción primaria y zonas de oxígeno mínimo. Por ejemplo, en este estudio se vio que la especie Epistominella exija es una especie en la que la densidad de población depende fuertemente de los detritos de fitoplancton que caen al fondo marino. También, su distribución indica la profundidad y el nivel del mar. Uno de los trabajos más importantes fue de Morcoujoven y asociados, quienes compilaron ensamblajes de foraminíferos bentónicos y obtuvieron distribuciones paleobatimétricas para 125 especies de aguas profundas del Cenozoico, que posteriormente fueron ampliamente utilizados en reconstrucciones de la historia del nivel del mar. También se han empleado las señales químicas de las testas de foraminíferos como indicadores paleoambientales. A partir del delta de oxígeno 18, se ha reconstruido volumen global de hielo, temperatura de masas de agua, regiones de origen de masas de agua y la correlación de los ciclos glaciares con los cambios calculados en la geometría de la órbita de la Tierra. El estudio del delta del carbono 13 localmente puede dar información del agua intersticial de los sedimentos y a escalas globales indica cambios del ciclo de carbono, como la liberación de carbono ligero al océano y a la atmósfera. Los análisis de delta de boro 11 y la relación de boro-carbono han sido utilizados para reconstruir el pH en el fondo marino y cambios de los ciclos del carbonatos en el mar. Además, la distribución de los metales traza cadmio, bario y zinc depende de los ciclos biológicos y varía en función de la profundidad del agua y la circulación de las aguas profundas, por lo que sus proporciones elementales en la calcita de las testas de foraminíferos pueden usarse como trazadores de masas de agua, cambios de circulación y en especial para reconstruir variabilidad glaciar interglacial. Las diatomeas se pueden definir como organismos unicelulares eucariotas, cubiertos por paredes celulares de sílice. Además de la cautivadora arquitectura geométrica de sus conchas, las diatomeas resulta ser un grupo altamente diverso y sumamente relevante para la vida en el planeta. Tan solo este grupo de organismos es responsable aproximadamente del 20% de la productividad biológica en el mundo. Las células de las diatomeas se caracterizan por presentar una pared celular externa que recubre a la membrana citoplasmática. Esta a su vez contiene los organelos y el citoplasma celular. En general, una de las características más emblemáticas de las diatomeas es su frústula, que es esta pared celular formada por dióxido de silicio. En general, esta estructura está compuesta por dos valvas o tapas, que presentan tamaños ligeramente dispares. La más grande denominada epiteca y la de menor tamaño denominada hipoteca. Estas empatan formando una caja, la cual se une por bandas silíceas que se distribuyen a lo largo de ambas tapas.
Además de las frústulas, las diatomeas están provistas de distintas estructuras que les permiten interactuar con el entorno. Dependiendo de la especie, estas pueden tener distintos grados de especialización y abarcan desde simples poros hasta intricadas microestructuras. Tradicionalmente, las diatomeas se clasifican por la variación de sus frústulas o paredes externas. Existen dos grandes grupos. Las centrales se clasifican por tener un desarrollo de sus valvas alrededor de un punto, lo que les da una geometría radial. En contraste, las penales se caracterizan por el desarrollo de sus valvas a lo largo de un plano, lo cual les da una simetría lateral o bilateral. Además de ser un grupo ampliamente distribuido y con una gran diversidad, entre sus taxones presentan un diverso mosaico respecto a las tolerancias ambientales y químicas. Esto, junto con el hecho de que todavía existe una alta proporción de géneros y especies fósiles, ha hecho a las diatomeas indicadores altamente eficaces. Conocer cómo los distintos taxones interactúan con las condiciones químicas que los rodean ha hecho posible la aplicación de distintos métodos estadísticos, como las funciones de transferencia y los análisis de correspondencia, que pueden ser empleados para producir reconstrucciones ambientales a distintas escalas temporales, dependiendo de la calidad de los registros fósiles. El polen y las esporas son productos generados por las plantas durante su ciclo de vida. Estas estructuras les permiten a los organismos la reproducción sexual, así como la dispersión e intercambio de su material genético. Los registros fósiles de esporas y polen son clasificados por el International Code of Botanical Nomenclature, empleando como principal y único método de clasificación la composición morfológica externa de los fósiles. Este tipo de estructuras, dependiendo de la especie, puede viajar grandes distancias, al ser dispersadas por distintos vectores. En consecuencia, presentan estructuras relativamente resistentes a golpes, patógenos e intemperismo. Aunado a esto, dependiendo del síndrome de polinización, estas estructuras pueden producirse en cantidades considerables, por ejemplo, en los organismos con polinización anemófila. El conjunto de estas características facilita su prevalencia ante procesos de sedimentación y gracias a esto es posible tener un registro relativamente continuo de la historia evolutiva de las plantas a través de los registros fósiles de polen y esporas. Cuando se conjuga el estudio de estos registros fósiles y se conoce suficiente información acerca de los requerimientos fisiológicos y ecológicos de los organismos registrados, es posible hacer reconstrucciones paleoambientales y paleoecológicas. A partir de la cuantificación y cálculo de la frecuencia de los distintos taxones de polen en el registro fósil, se puede conocer el recambio de la vegetación a lo largo del tiempo, y con esto es posible hacer relaciones respecto al clima de una región. Más aún, este tipo de estudios también resultan interesantes para el desarrollo de investigaciones arqueológicas, gracias a que con estos métodos se pueden realizar inferencias con respecto a la acción del ser humano frente a la vegetación. Análisis de bioindicadores. En el estudio de bioindicadores, generalmente hay una gran cantidad de muestras, con varias especies estudiadas en cada una de ellas. Al recopilar y resumir grandes cantidades de datos, es útil registrar los datos en forma de tabla de frecuencias absolutas y relativas. Dicha tabla simplemente implica una lista de todos los valores observados de la variable que se está estudiando y cuántas veces se observa cada valor, sería la frecuencia absoluta, o cuántas veces se observa cada valor en relación con el total, frecuencia relativa. El establecimiento de las variables dependerá del estudio.
Por ejemplo, en este estudio de Perrotti que hizo en el 2018, las variables fueron abundancia de género Sporimiella, especies de polen arbóreo y especies de polen herbáceo. Cada muestra corresponde a una profundidad, por lo que es común representar las tablas de frecuencia junto con profundidad o, en su caso, con edad modelada si se ha hecho un estudio geocronológico de la muestra. Análisis de especies indicadoras. Las especies indicadoras son organismos cuya presencia, abundancia relativa o condiciones son características de algún factor en el medio ambiente. En la investigación de Perrotti de sitios en Florida, se estudia la abundancia de polen herbáceo y arbóreo, ya que indican condiciones de humedad y temperatura ambiental. También se estudió la abundancia del género fungi Sporimella, que es característico de la presencia de megaherbívoros. El estudio se ubica temporalmente en el Pleistoceno tardío hasta inicios del Holoceno, el cual se dividió en 4 zonas dependiendo la aparición y desaparición de Sporimella. La zona 1 hay una transición de un clima frío y seco a un clima más cálido, donde la vegetación ahora se verá dominada por bosques de madera mésico y además, al haber presencia de Sporimella, implica que corresponde a una época con presencia de megaherbívoros. En la zona 2 aumenta el polen Poaceae y Amarantaceae, dependientes de un clima aún más cálido y seco. Desde los inicios de esta zona se observa una extensión de los megaherbívoros. En la zona 3 sigue aumentando la temperatura y hay una transición de bosque a sabana. El resurgimiento de Sporimella podría indicar la introducción de bisontes a Florida. Por último, en la zona 4 se observa una transición vegetal marcada con mayor cantidad de polen herbáceo, en especial Poaceae, que sugiere un aumento de temperatura y condiciones más secas que se habían estado propagando. Nuevamente, hay una desaparición de los megaherbívoros. Análisis de factores. El análisis de factores es un término genérico que describe una variedad de procedimientos matemáticos para analizar matrices y simplificarlas. El propósito principal es obtener un modelo que explique la variancia y covariancia entre un grupo de variables observadas en una población por un conjunto de factores no observados. Este método tiene varias ventajas. 1. Determina el número de asociaciones de variables presentes. 2. Determina la composición de cada asociación. Y 3. La descripción de cada muestra en términos de la asociación presente en ella. En este estudio, analizaron la repercusión de los cambios climáticos ocurridos durante el último máximo glacial en la estructura y química del agua de fondo, entre los 1988 y 2.735 metros de profundidad, del sureste del Golfo de México a partir de análisis de factores de asociaciones de foraminíferos bentónicos. Se plantearon 2 exámenes. 1. El análisis de 2 factores en fauna moderna de los sedimentos del área y 2. El análisis de 3 factores de la fauna del Pleistoceno tardío. Examen de la fauna moderna. Las especies se reconocieron asociadas a sedimentos batial y profundo y abisales del sureste del Golfo de México. El primer factor indica asociaciones de especies similar al noreste del Golfo que se extiende en el agua subantártica intermedia y en el agua intermedia del Caribe. El segundo factor está protagonizado por especies de mayor profundidad pertenecientes al agua profunda del Atlántico Norte. Fauna del Pleistoceno tardío. En el primer factor se encuentra distinguido por tan solo 2 especies, de las cuales N. decorata se considera característica del agua intermedia del Caribe. En el segundo factor, la especie más abundante, A. turgida, es característica de aguas profundas y oxigenadas en el Golfo. El resto de las especies representan una mezcla de especies con alto contenido de magnesio calcítico y especies salinas de aguas profundas. En el tercer factor, está asociado a las especies abundantes en profundidades mayores a 2.000 metros de profundidad. Como las especies del factor 2 necesitan condiciones más oxigenadas y menos corrosivas, es probable que la entrada del agua profunda del Atlántico Norte glaciar al Golfo de México por el Mar Caribe permitiera la proliferación durante el Pleistoceno tardío. En el Holoceno, cuando el agua profunda del Atlántico Norte glaciar empezó a perder fuerza
y el agua moderna del agua profunda del Atlántico Norte empezó a fluir, aguas menos oxigenadas entraron a las profundidades del Golfo y se perdieron las especies más propensas a disolverse, con excepción de N. decorata y A. turgida por estar en áreas más superficiales y oxigenadas en la plataforma carbonatada de Yucatán. El análisis de correspondencia canónica es un método de estadística multivariada que en los estudios biológicos se emplea para relacionar ensambles biológicos, que son grupos taxonómicamente cercanos que ocurren al mismo tiempo y en el mismo lugar, y los relaciona respecto a distintas variables ambientales concomitantes, que quiere decir valores numéricos o de tipo discreto que ocurren al mismo tiempo. Respecto a esta metodología, Fritz et al. En el 2004 hace la mención de un estudio realizado en el lago Victoria. El lago Victoria tiene un registro sedimentológico con una escala muy fina, una escala decenal para prácticamente todo el Holoceno. Además de esto, a pesar de que este cuerpo de agua cuenta con una salida al río Nilo, la mayor parte de su presupuesto hidrológico está basada en el intercambio de agua con la atmósfera, lo que provoca que sea altamente susceptible a los cambios en el clima. Bajo estas condiciones, se analizaron los ensambles de diatomeas presentes en dos núcleos de sedimento de este lago. A partir de esto, utilizando el método de análisis de correspondencia, se pudo concluir que los ensambles de diatomeas estaban relacionados principalmente a dos variables concomitantes: las proporciones de precipitación-evaporación y o la profundidad del lago, y a la estabilidad de la columna de agua. En el contexto del uso de bioindicadores para la reconstrucción paleoclimática, este tipo de metodologías son relevantes, ya que a partir de ellas se puede ordenar o resaltar variables con mayor o menor contribución con respecto a la composición de diatomeas. Asimismo, se puede resaltar la importancia de las dinámicas locales en los cuerpos de agua. Las funciones de transferencia son una función matemática que modela la respuesta de salida de un sistema a partir de cada entrada posible al sistema. En otras palabras, a partir de relaciones, proposiciones, variables, parámetros, entidades o relaciones entre variables, se hace una inferencia de salida. En el estudio de Fritz et al. El del 2004, se establece la premisa de que los lagos en diversas ocasiones manifiestan cambios relacionados al balance entre la precipitación y evaporación. Depende de su morfología, así como de distintos factores geológicos e hidrológicos. Estos cambios de clima tendrán mayor o menor injerencia en los sistemas lacustres. En los lagos localizados en regiones áridas y semiáridas, los cambios en el clima afectan de manera más directa la concentración de salinidad y la composición iónica de los lagos, que a su vez se vinculan de manera importante con las comunidades de diatomeas, en particular con los patrones de distribución por especie, composición específica. Comprender la intrincada relación entre salinidad y composición de las cuencas lacustres y su relación con la composición específica de diatomeas permite generar modelos, a partir de los cuales es posible hacer inferencias respecto a la salinidad, conductividad, alcalinidad, entre otras características químicas de los lagos. A partir de esta información se genera un modelo estadístico que permite inferir la respuesta del sistema a partir de los taxas de diatomeas que encontremos. Sumar las inferencias hidroquímicas obtenidas a partir de los taxas de diatomeas con los registros fósiles, se pueden generar reconstrucciones paleoclimáticas. Para este tipo de estudios se emplean frecuentemente los registros obtenidos a partir de lagos establecidos en regiones áridas y semiáridas, ya que, como se mencionó previamente,
Estos presentan una mayor susceptibilidad ante las variables climáticas y por ende pueden ser herramientas útiles para el registro de dichas variaciones. En cuanto al trabajo de Butterby y colaboradores en el 2004, se hace una revisión de la relación entre el pH en los cuerpos de agua y la presencia de distintos grupos de diatomeas. Desde temprano, en el estudio de diatomeas, se notó la relación entre el pH y la presencia de distintos taxones de este grupo. Una de las primeras y más importantes clasificaciones que estudian esta relación es la de Husted, de 1937 a 1939. En esta clasificación encuentra 5 grupos que se agrupan dependiendo de su tolerancia a distintos pHs. Pese a su éxito e influencia, esta caracterización presenta algunas limitaciones, principalmente relacionadas a la dificultad de relacionar a ciertos taxones a partir de este sistema de clasificación. Husted supuso que existía una relación lineal o monótona entre los taxas de diatomeas y el pH. Por el contrario, al examinar una gradiente más amplia, la respuesta de las especies resulta no ser lineal. Por el contrario, resulta tener una respuesta unimodal con una mayor abundancia al centro de su rango de pH. En consecuencia, los estudios contemporáneos estudian la relación entre pH de manera unimodal, en la que el rango ideal de pH para cada taxón es derivado de los registros in vivo de diatomeas a lo largo de la gradiente de pH. Aunque este procedimiento cumple con los fines de los estudios ecológicos, para los esfuerzos de la paleolimnología y la reconstrucción de valores de pH, son preferibles los registros que proveen de diatomeas presentes en los sedimentos de cuerpos de agua para generar los sets de entrenamiento. En la actualidad, es posible establecer esquemas de calibración más robustos empleando más sets pequeños proporcionados por distintos laboratorios. A partir de la generación de un set de calibración robusto, es posible definir las relaciones entre los taxones de diatomeas y las medidas de pH, para en consiguiente generar las funciones de transferencia necesarias para paleoreconstruir los valores de pH según los núcleos de sedimento. Las funciones de transferencia. En conclusión, el estudio de los bioindicadores es una herramienta de alto valor para estudios del entorno del pasado. Hay una gran variedad de información que uno puede obtener y los análisis permiten hacer estudios que relacionen una gran cantidad de información. Gracias por su atención.